Hey amigos, otra vez su compañero y amigo Emilio Motors. Espero se encuentren bien cuando estén viendo este video y, como es de costumbre, dato interesante con respecto al área de la mecánica. Chana Chang'an. Problemas que se acelera, se apaga, jaloneos, pérdida de potencia, no marca la temperatura en el tacómetro. Tenemos 5 códigos de avería y lo vamos a solucionar en este corto video. Así que quédate hasta el final porque este video realmente es interesante. Lógicamente, este video no solamente aplica para la Chana Chang'an, sino que aplica para muchos vehículos que posean este motor con inyección multipunto. Este motor lo vemos en muchas chanas chinas, obviamente, y vamos a darle la solución a este vehículo. De primerazo, por medio de nuestro escáner, podemos ver que tenemos problemas con el sensor de temperatura del refrigerante del motor. No está indicando la temperatura en el tacómetro de nuestro vehículo. Ese es el primer problema que tenemos. También tenemos problemas con el circuito de la bomba de combustible. Esto es el flotador, no está indicando. También tenemos problemas con la válvula IAZ o la que controla el ralenti. Obviamente está desconectada, por ende tenemos este problema. Seguido de ello tenemos circuito abierto en la válvula del EVAD, lo vamos a solucionar también. Y como es de costumbre en estos vehículos, problemas con el sensor de oxígeno, específicamente en el circuito del calentador. Vamos a darle la solución a estos códigos de avería y vamos a tratar de explicarnos lo mejor posible. Si nos llegamos a equivocar, espero que nos entiendas y también esperamos que le des like y que te suscribas a nuestro canal. Empezaremos a diagnosticar y utilizaremos nuestro escáner. Nos vamos a la opción que nos dice flujo de datos o los datos en vivos. Obviamente tendremos el vehículo encendido y revisaremos cómo está trabajando el motor de nuestro vehículo. Seleccionaremos algunas opciones como las RPM, temperatura del motor, voltaje de salida del sensor de oxígeno y la posición absoluta de la mariposa. Con esos vamos a revisar cómo está funcionando nuestro motor. Aquí en la posición absoluta de la mariposa tenemos el 3% que está dentro del rango. El rango es de 0 a 14% cuando la mariposa está cerrada o cuando tenemos el vehículo en ralenti. Las RPM están un tanto elevadas. Fíjate, las RPM están en 1100. Cuando yo acelero este vehículo, se queda acelerado como si la mariposa o como si el cuerpo de aceleración se quedara atascado. Aquí estoy acelerando, se intenta quedar atascado las RPMs, no desciende fácilmente. Entonces tenemos problemas también con la moneda o con la mariposa del cuerpo de aceleración, ya que se está quedando atascada. Si nos fijamos en la temperatura del refrigerante del motor, tenemos menos 40. Fíjate cómo se quedó atascada la mariposa. La mariposa se quedó atascada en 10%, subió a 17, bajó a 14 y ahí va. Tiene irregularidades el TPS. Lo aceleré otra vez y volvió al 3%. La velocidad de nuestro motor está muy elevada, tenemos 1100 RPM y pues lógicamente tuvieron que acelerar las revoluciones porque está capado o no está conectado nuestro sensor, nuestra válvula IAZ. La temperatura menos 40, no tenemos nada ahí, está en 0. Y el sensor de oxígeno no está emitiendo el voltaje, no emite nada, absolutamente nada. Así yo lo acelere, así yo lo deje en ralenti, no tenemos nada de información de nuestro sensor de oxígeno hacia la ASM o hacia el módulo de control del motor. Entonces, estos son los principales problemas que tenemos. El motor está muy acelerado, no marca temperatura y el sensor de oxígeno tampoco está emitiendo la señal hacia la computadora. Vamos a empezar a diagnosticar y seguiremos nosotros con este excelente video. Fíjate que tenemos todos los códigos que nos presenta por medio de nuestro escáner están en actual. Ni siquiera están pendientes. Son problemas que son actuales, que así tú lo elimines, seguirá el código de avería porque no se va a borrar a menos que nosotros solucionemos este problema. Retiré el cuerpo del acelerador y tenemos desgaste en la mariposa o en la moneda del mismo.
Esta es una falla muy habitual que poseen estas chanas, o no muy habitual, ya que cuando agarra mucho desgaste la mariposa o la moneda del cuerpo de aceleración, no podemos regular la mínima o el ralenti de estos motores. Entonces muchas veces la gente lo que hace es eliminar la válvula de hacer, la capa, la deja libre, la deja fija, perdón. Entonces lo que hace es manipular las revoluciones por medio del tornillo del cuerpo de aceleración. Pero nosotros vamos a solucionar este problema para que todo quede perfectamente, ya que si nosotros no solucionamos el problema de la válvula de hacer, no vamos a solucionar nada. Se va a seguir apagando, se va a seguir acelerando, no vamos a tener buena economía de combustible. Nada de eso va a mejorar si nosotros no solucionamos de primerazo el problema con el cuerpo del acelerador. Nos han traído este cuerpo acelerador nuevo porque lo que yo te recomiendo es reemplazarlo por completo. Te aseguro que te vas a evitar muchos problemas. Anteriormente yo simplemente reemplazaba la válvula de hacer o el sensor TPS, pero siempre me costaba darle la mínima en ralenti a estos cuerpos de aceleración cuando ya tienen mucho desgaste. Ya nosotros lo hemos reemplazado y para iniciar, para tener una buena noticia en el inicio de este video, tenemos que las RPMs han descendido notablemente. Aunque la posición de la mariposa está cerca a su límite, cerca al 14% según nuestro escáner, las RPMs han descendido notablemente a 950 revoluciones por minuto. Esto quiere decir que tenemos una mejora en el funcionamiento de nuestro motor, aunque faltan muchos códigos que debemos solucionar, porque aún tiene que seguir descendiendo la velocidad de nuestro motor. Entonces vamos a seguir revisando. Seguido de ello vamos a revisar el sensor de oxígeno de este vehículo. Nuestro sensor de oxígeno juega un papel fundamental. Dicho sensor de oxígeno, como lo dice, es el encargado de censar las cantidades de oxígeno en los gases de escape. Si nuestro sensor de oxígeno no envía una señal indicada a la computadora, tampoco vamos a tener una relación de aire y combustible de manera ideal en el momento que nuestro motor está en funcionamiento. Con un multímetro vamos a revisar el conector del sensor de oxígeno. Vamos a revisar si tenemos todos los valores indicados en el conector y por qué nuestro sensor de oxígeno no está emitiendo de manera correcta las señales hacia la computadora, ya que en el escáner anteriormente no me estaba emitiendo ningún tipo de señal. Nuestro multímetro lo vamos a colocar en posición de voltaje o en escala de voltaje. El switch tiene que estar en posición de on con el motor apagado. El negro del multímetro lo vamos a colocar a masa o a tierra y con el rojo del multímetro vamos a revisar el conector de nuestro sensor de oxígeno. Este sensor de oxígeno posee 4 cables. Esto quiere decir que este sensor de oxígeno tiene un sistema de calentador o un calefactor que va a elevar la temperatura lo más rápido posible para que nuestro sensor de oxígeno envíe una señal indicada o la señal correcta hacia la computadora. Esto acelera el funcionamiento de nuestro sensor de oxígeno. Entonces vamos con los datos. Vamos a revisar. Como te dije, con el rojo del multímetro vamos a revisar los valores. En el primer cable o en el primer pin del conector tenemos 12 voltios de alimentación. Seguido tenemos 5 voltios. En el tercer cable tenemos tierra o masa. Y por último tenemos en el último cable o en el último pin 0.4 o 449 milivolts. Te voy a explicar brevemente dónde o cómo va instalado nuestro sensor de oxígeno. Tenemos 12 voltios de alimentación del circuito del calentador. Seguido tenemos 5 voltios que son del circuito del calentador, 5 voltios que es voltaje de activación. El tercer cable es tierra o masa del sensor de oxígeno y el último cable, que son 0.4 o 449 milivolts, esa es la señal de salida que va hacia la computadora. Mi sensor de oxígeno le va a expresar a la computadora por medio de voltaje o una mezcla rica o una mezcla pobre. Como sabemos que el último cable, que viene siendo el cable negro en el sensor de oxígeno, ese cable negro en el sensor de oxígeno es la señal de salida de nuestro sensor de oxígeno. Ese voltaje es el que va hacia la computadora. Entonces la computadora va a detectar si tenemos o una mezcla rica o una mezcla pobre, si tenemos más o menos oxígeno en
la combustión de nuestro motor por medio de voltaje. Este voltaje, 0.4 voltios, va a ir oscila dentro de los 0.1 a los 0.9 voltios, indicándonos mezcla rica o mezcla pobre. Es muy fácil entender el trabajo de nuestro sensor de oxígeno. Si no está trabajando de manera correcta, vamos a tener alto consumo de combustible. Fíjate, nos indica 0.4. En el escáner estaba en 0. A lo mejor estaba mal conectado o los cables se estaban tocando porque notamos que estaba tocándose los cables en el conector. Tenemos el vehículo encendido. Fíjate, estoy debajo del vehículo para demostrarte por medio de este video cómo nosotros solucionamos estos problemas. El voltaje de salida de mi sensor de oxígeno es de 0.5. Esto me indica que mi sensor de oxígeno no está trabajando de manera correcta. Tenemos una señal de salida estática. Mi sensor de oxígeno no le está indicando a la computadora si tenemos o una mezcla rica o una mezcla pobre. Estos sensores de oxígeno de 4 cables, los que poseen el circuito del calentador o el calefactor, ellos tienen que enviar la señal o la información rápidamente. Cuando tenemos una demora, cuando nuestro sensor de oxígeno tarda más de 2 minutos para enviar una información exacta o correcta hacia la computadora, vamos a tener problemas con nuestro sensor de oxígeno. Tenemos una respuesta lenta o el circuito del calentador de nuestro sensor de oxígeno está quemado, se abrió, por ende no envía rápidamente la información hacia la computadora. Por ende, entonces vamos a tener este código de avería con respecto al sensor de oxígeno, específicamente con respecto al calefactor o al circuito del calentador. Con el escáner nosotros podemos revisar el voltaje de salida del sensor de oxígeno. Ahora sí me está indicando, hace un momento teníamos el voltaje en 0, pero notamos que la señal también es estática. Esta señal o este voltaje que nosotros podemos apreciar en el escáner es la misma que nosotros revisamos con el multímetro en la parte inferior del vehículo. Es la misma. Entonces vamos a reemplazar nuestro sensor de oxígeno y vamos a reemplazar el conector de nuestro sensor de oxígeno porque tenemos problemas en el sensor de oxígeno. Todas las señales están en el conector, pero nuestro conector está muy deteriorado. Vamos a reemplazar el sensor de oxígeno porque no está emitiendo la señal indicada y también vamos a reemplazar el conector, ya que los cables del conector del sensor de oxígeno están muy quemados, están quebrados, están pelados y se están tocando unos entre otros. Posiblemente esto quemó el circuito del calentador de nuestro sensor de oxígeno. Vamos a seguir revisando y revisaremos el sensor de temperatura. ¿Por qué no tenemos el indicativo o por qué no nos indica la temperatura en el tablero? Con un multímetro vamos a revisarlo. Multímetro en escala de voltaje, negro del multímetro al negativo de batería y con el rojo vamos a revisar los valores en el conector del sensor de temperatura. Switch en posición de on, lógicamente con el motor apagado. En el primer pin tenemos 5 voltios de alimentación. En el segundo pin tenemos tierra o masa. Y en el tercer pin tenemos 8 voltios de alimentación. Tendremos 2 voltajes de alimentación porque este sensor de temperatura cumple con 2 funciones. Una es indicar la temperatura del refrigerante del motor en el tablero de nuestro vehículo. Y segundo, es el encargado de indicarle a la computadora que accione los electroventiladores de nuestro vehículo. Este sensor de temperatura, lógicamente, es de 3 cables. Vamos a encontrar en dicho sensor de temperatura 2 termistores. Entonces, esto está perfectamente, pero a lo mejor algo está mal conectado. Igual lo vamos a revisar. Vamos a colocar a tierra. Vamos a hacer una prueba aquí empírica de lógica. El que posee 8 voltios, fíjate, el pin de 8 voltios lo vamos a aterrar. Ese lo vamos a tocar con tierra. Si yo toco ese pin a tierra, se tiene que mover la aguja de la temperatura de mi vehículo. Vamos a notar. Y si lógicamente se está moviendo la aguja de temperatura en el vehículo o en el tacómetro. Esto me indica que sí tenemos problemas con el sensor de temperatura. Si yo aterro el de 8 voltios, el voltaje o la señal de 8 voltios, lo aterro, evidentemente se está elevando o se mueve la aguja de
la temperatura en el tacómetro. Entonces no tenemos problemas en el tacómetro, no es la aguja, no es el tacómetro, no. Tenemos es un problema aquí o en el conector o en el sensor de temperatura. Vamos a revisarlo, de igual manera vamos a solucionar este problema. Puede ser que las resistencias de nuestro sensor de temperatura estén malas o estén abiertas, se hayan dañado, pero notamos que a este conector lo han reemplazado hace poco. Puede ser también que han dejado mal instalado los cables en el conector. Revisando la resistencia de nuestro sensor de temperatura, pudimos percatar que los cables en el conector del dicho sensor están mal instalados. Vamos a revisar o te voy a demostrar cómo tienen que ir instalados los cables en el sensor de temperatura. El primer cable, asimismo en esa posición, tiene que haber 5 voltios de alimentación. Ese es de un termistor. En el segundo tenemos 8 voltios y en el tercero tiene que haber tierra o masa. Esto quiere decir que en el sensor de temperatura los dos extremos son una resistencia. Esta es la resistencia que le va a indicar a la computadora cuando tiene que accionar el electroventilador. Y el pin del medio en el sensor de temperatura, el cual lleva los 8 voltios, ese es el que le indica a la computadora la temperatura del refrigerante de nuestro motor. Entonces, ese es el orden en el conector: 5 voltios, 8 voltios y la tierra o la masa. En los extremos tenemos una resistencia y con el pin del medio y la carrocería o la carcasa del sensor de temperatura tenemos otro termistor u otra resistencia. Yo procedí a retirar también las bujías y vamos a hacerle mantenimiento a los inyectores. Mira cómo están esas bujías, completamente desgastadas debido a la mala combustión, ya que nuestro motor no estaba trabajando de manera correcta. Teníamos jaloneo, se apagaba, alto consumo de combustible, lógicamente, porque nuestra válvula de ACET, nuestro sensor de oxígeno, nuestro TPS están trabajando de manera irregular. Entonces, estos sensores y estos actuadores son fundamentales para la combustión de nuestro vehículo. Retiré también los inyectores. Lo estoy probando aquí en el banco. Evidentemente, todo está trabajando perfectamente, aunque hay una cantidad de fallos o muchas anomalías en este motor. Los inyectores están en perfecto estado. Revisamos nuestros inyectores y todos están perfectos. Aquí notamos que todos tienen el mismo llenado. No hay ningún inyector que esté llenando más que otros. Esto es un buen indicio, ya que se han salvado los inyectores. Todo está en perfecto estado. Vamos a revisar con nuestra máquina si tenemos algún inyector con goteo. Aquí tenemos presión en el riel de los inyectores. Las bobinas tendrían que estar cerradas y evidentemente no tenemos ningún inyector con goteo. Todos están en perfecto estado. Es una gran ventaja, ya que imagínate que los inyectores, que uno o dos inyectores también estén malos. Recomendable, cuando se daña uno o dos en estos vehículos, es mejor reemplazarlos todos para que no tengas inconvenientes. Sí, te van a decir cambia piezas y todo lo que quieras, pero amigo, te vas a evitar muchísimos problemas. Ya hemos instalado los inyectores, las bujías, el conector también lo hemos arreglado como tiene que ir. Conector del sensor de temperatura. Retiré el sensor MAP, le hice limpieza y lo volví a instalar. No tenemos problemas con el sensor MAP. Nuestro sensor MAP está trabajando de manera correcta. Nos han traído el conector y el sensor de oxígeno y ya lo vamos a instalar. También nos han traído el conector de la válvula del EVAT. ¿Te acuerdas que teníamos un problema con la válvula del EVAT? Bueno, es que el conector está en mal estado. Había un cable que estaba tronzado, que estaba roto, entonces por eso es que teníamos problemas con el circuito de la válvula del EVAT. Estaba abierto. Acuérdate que estaba abierto, por ende, ya también nos han traído el conector. Hemos instalado todo en perfecto estado. El orden de los cables de este sensor de oxígeno es muy fácil identificarlo. Ya lo hemos unido o lo hemos instalado. Utilizamos termoencogible. Es muy bueno utilizar termoencogible y no cinta, ya que el termoencogible queda como tipo original. Nuestro sensor de oxígeno de 4 cables, esto es universal, esto es chino.
Posee dos cables blancos, uno gris y uno negro. En el primer cable blanco vamos a tener 12 voltios de alimentación. En el segundo cable blanco tendremos 5 voltios, 4 o 5 voltios, que son el voltaje de activación del circuito del calentador. El cable gris es tierra o masa y el cable negro es la señal de salida. Es la señal que va hacia la computadora. Muy fácil de ubicar los cables en los sensores de oxígeno de 4 cables. Específicamente cuando son de estos colores, ya que los colores van a variar según el fabricante. Pero estos 4 colores, los dos blancos, el negro y el gris, es tipo genérico. Lo vamos a ver en muchos vehículos y van instalados todos por iguales. Lo único que va a variar es que en algunos nos vamos a tener voltaje de activación. Simplemente tendremos una tierra o una masa, no tendremos más nada. Ya hemos instalado todo en perfecto estado. Bujías, el sensor de oxígeno lo hemos reemplazado junto con el conector. Hemos instalado los inyectores, todo lo hemos conectado. También el sensor MAT, todos los conectores, todo en perfecto estado. Reemplazamos el conector de la válvula del EVAD. Vamos a revisar si tenemos algún código de avería. Con nuestro escáner vamos a revisar porque puede ser si tenemos que tener algún código de avería porque hemos retirado todos los sensores. Y fíjate, claro que sí, tenemos códigos múltiples fallos aún, pero ya no dicen actual, dicen pendiente. Excelente, es muy bueno, es una buena noticia. Ya hemos cambiado las perspectivas en nuestro escáner o ya le hemos podido dar una solución. Vamos a eliminar estos códigos, todos estos códigos. No quiero leerlos ni nada por el estilo, pero míralos por encima. Ya cambió el estado. Dejaron de estar en actual, ahora están en pendiente. Vamos a eliminarlos. Los hemos borrado. Yes. Y ahora vamos a volver a revisar si tenemos algún código y no tenemos códigos de problema según nos indica nuestro escáner. Se dejaron eliminar porque ahora sí hemos solucionado el problema en nuestro vehículo, en esta chana. No solamente aplica para esta chana, aplica para muchas chanas de muchos fabricantes. Sabes que las chanas todas tienen prácticamente el mismo motor. Específicamente esas que son como tipo Supercarry, que todas son iguales con el motor 1.0 y también aplica para el motor 1.3 o el 1300. Vamos a abrir y cerrar el switch varias veces porque necesitamos que el riel de los inyectores cargue de combustible. Ya lo hemos encendido. Encendió con problemas irregulares, pero es normal porque nuestro riel de los inyectores no tiene la presión necesaria. A medida que tenemos buena presión en el riel, el motor se va a estabilizar. Ya hemos podido estabilizar nuestro motor. Ahora sí, vamos a revisar con nuestro escáner. Y ya también tenemos una temperatura un poquito elevada. Fíjate en los datos en vivo o el flujo de datos que tenemos con nuestro escáner. La posición del acelerador está en 11% dentro del rango. Tenemos rango estándar a un lado. Es de 0 a 14. Está dentro de lo estimado. Me tocó regular o volver a calibrar el sensor TPS porque estaba muy acelerado el vehículo. La presión absoluta del múltiple de admisión está dentro de lo esperado. Fíjate, está dentro del rango. Aquí vamos a enfocarlo un poquito mejor. Está dentro del rango estándar. Fíjate en las RPM de este motor. Tenemos aproximadamente unas revoluciones de 850. Perfecto. Está perfecto la velocidad de nuestro motor cuando está en ralentí. La temperatura que no me estaba indicando. Ahora sí, tenemos 87 grados. Ya ha llegado a su temperatura óptima de trabajo este motor. Y lógicamente en el tacómetro me está indicando la temperatura de funcionamiento o la temperatura de refrigerante del motor de nuestro vehículo. Bingo. Todo ha salido como nosotros lo hemos pensado o como nosotros lo hemos querido. Gracias a Dios, ojalá todas las fallas fueran así tan fáciles como esta. Ahora sí tenemos que nuestro tacómetro o la aguja de temperatura me está indicando la temperatura de nuestro motor. Hemos podido solucionar ese problema y seguimos con nuestro escáner. Si seguimos revisando en nuestro escáner, podemos notar que nuestro sensor de oxígeno me está indicando un voltaje. Fíjate, tenemos un voltaje pero de 0.8.
El rango es de 0.1 a 0.9. Mi sensor de oxígeno tiene que estar oscilando. Si yo acelero el vehículo, mi sensor de oxígeno sí comienza a oscilar. Emilio, ¿pero por qué el sensor de oxígeno no oscila cuando está en ralentí? La respuesta es muy sencilla. Todo nuestro vehículo estaba trabajando de manera anormal. No estaba trabajando de manera correcta. Entonces, lo que es el escape, el catalizador, todo, antes del catalizador, las cámaras de combustión están llenas de ese combustible que no ha sido quemado. Por ende, nuestro sensor de oxígeno no está trabajando de manera correcta hasta que se pueda limpiar del todo toda esta parte o todos esos gases puedan salir por el tubo del escape. Cuando yo acelero a altas revoluciones, sí puede trabajar mi sensor de oxígeno porque detecta más aire o menos aire. Me indica que tenemos o una mezcla rica o una mezcla pobre. La mezcla pobre se verá reflejada cuando el voltaje es menor a 0.5 y la mezcla rica se verá reflejada cuando el voltaje es mayor a 0.5. El rango estándar del trabajo de mi sensor de oxígeno tiene que estar dentro de los 0.1 a los 0.9 voltios. Ese es el rango estándar. Si voy nuevamente a revisar si tenemos algún código de problema, evidentemente tenemos uno en particular, el código P0627, que tiene que ver con el control de la bomba A de combustible circuito abierto. Este código es el único que ha quedado, pero lo vamos a dejar para otro video. No todo lo podemos solucionar en un solo video. Ese código lo vamos a dejar para otro video. No afecta en el funcionamiento de nuestro motor, ya que puede ser que alguien le ha manipulado todo el circuito de la bomba de combustible, manipuló el relay, dejó todo directo, entonces eliminó todo lo que tiene que ver con el circuito original. Vamos a dejarlo así como está, lo vamos a dejar para otro video. Hemos podido solucionar los otros códigos, este lo dejamos para otro video. Entonces, amigos, gracias a Dios, primeramente hemos podido solucionar con este problema en este motor. Sustituimos el cuerpo de aceleración porque era justo y necesario. El sensor de oxígeno estaba trabajando de mala manera y lo reemplazamos junto con el conector, que también te demostré cómo va conectado el sensor de oxígeno. Aunque el problema realmente era el conector del sensor de temperatura, hemos reemplazado también el sensor de temperatura ya que nos los han trajeron el sensor de temperatura y también lo reemplazamos. Hemos dejado todo realmente lo mejor posible. Lo que necesita este vehículo también es un buen eléctrico que le haga toda la instalación. En particular, yo no hago ese tipo de trabajos. Eso lo haría un electricista, por así decirlo, alguien que se dedique a instalaciones eléctricas. Y pues cada zapatero a su zapato. Nuestro vehículo ya lo hemos rodado, ha trabajado perfectamente y te quiero finalizar este video con los excelentes datos que tenemos. Fíjate en los datos en vivo. La posición de la mariposa como quedó, como estaba. La presión atmosférica o la presión absoluta del colector en perfecto estado. Las RPMs, fíjate. Las RPMs en 850 revoluciones por minuto. La temperatura ya la tenemos en 85 grados. Y lo que te quiero demostrar con este último tramo del video es el funcionamiento de nuestro sensor de oxígeno. Ya ha liberado todos esos gases que teníamos en la cámara de combustión, en el escape, todos esos gases que estaban almacenados en la tubería antes del cuerpo catalítico han salido del sistema de escape. Entonces nuestro sensor de oxígeno en ralentí sí está oscilando de manera correcta, sin necesidad de acelerarlo. Mira las RPMs, 850. Y la señal que me está indicando mi sensor de oxígeno está dentro del rango estándar, que está dentro de los 0.1 a 0.9 voltios. Me está indicando o una mezcla rica o una mezcla pobre. Hemos podido solucionar todos los códigos, o no todos los códigos, nos quedó uno con respecto al combustible, a la bomba de combustible, pero lo vamos a solucionar en otro video, ya que al cliente también se le acabó el dinerito y pues no pudo solucionar ese tema. Se le quitaron los jaloneos a este vehículo, ya no se apaga, tiene buena potencia, tiene buena salida, todo está en perfecto estado en este vehículo. Ahora sí, aunque es un vehículo de trabajo, tratamos de dejar lo mejor posible el motor.
Si yo voy aquí en la parte inferior, quiero que escuches cómo está trabajando este motor. Vamos a retirar un poquito la silla. Se me está complicando un poquito. Voy a retirar la silla hasta atrás y escucha cómo trabaja este motor. Quedó serenito este motor y siempre la gloria será para Dios. Hemos podido solucionar la apagadera, los jaloneos, pérdida de potencia, todo lo que tenía o todo lo que presentaba este vehículo. Gracias a Dios hemos podido darle con la falla. Ojalá todos los problemas fueran así de fácil, porque realmente fue muy fácil poder solucionar todo este tipo de problemas. Y bueno amigos, este es el video que te quise traer en esta oportunidad. Último video en nuestro canal de YouTube en este año 2023. Si te gustó, espero tu like y tu suscripción. Recuerda que somos Emilio Motors en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram y ahora también en TikTok. Sin más nada que decir, sin más nada que acotar, si tienes alguna duda, aquí abajo en los comentarios te espero. Hasta la próxima. Emilio Motors.